y voy a recordar otra vez lo que acabamos de ver, ¿ya? Buenos días nuevamente y vamos a comenzar a grabar. Estábamos diciendo que en el tema de anualidades, cuando hablamos de anualidades, estamos viendo un flujo de efectivo, un flujo de plata, que tiene ciertas cuotas que pagar cada cierto periodo de tiempo. No necesariamente son años, sino pueden ser días, pueden ser quincenas, pueden ser meses, ¿no? Pero la característica es que estas rentas o estas cuotas tienen que ser iguales y estos periodos tienen que ser en la misma cantidad de tiempo. Digamos, si son días, todos se pagan diariamente. Si son meses, todas las rentas se pagan mensualmente. Si son años, todas las rentas se pagan anualmente. No puede ser que una renta se pague de manera diferente, ¿no? O sea, digamos, una renta se pague al mes, otra renta se pague cada 2 meses, ¿no? Entonces, no, eso ya no sería una anualidad, ¿no? Y decíamos que es vencida cuando se paga al final del periodo, ¿no? Es decir, aquí comienza hoy, esto es hoy, ¿no? Entonces se paga, si la anualidad es mensual, a fin de mes, ¿no? La siguiente anualidad se paga a fin de mes, a fin de mes. Eso es vencida, ¿no? Y hacíamos el ejemplo de las cuotas que ustedes pagan en el instituto, que serían anualidades vencidas. Yo, por ejemplo, les decía que hice un contrato con el colegio de mi hija donde eran anticipadas. Yo tenía que pagar los primeros días, ¿no? El primer día del mes, eh, la cuota del mes que correspondía. Entonces, para pagar, digamos, no pagaba aquí, pagaba esta renta al principio. Eso se llama anualidad anticipada, ¿no? Entonces, ahí veíamos que para poder sacar el valor ese, lo que haríamos, ¿no? De manera, digamos, muy artesanal, vamos a decir, sin utilizar las fórmulas que ya tenemos para anualidades, yo podría decir, esta anualidad, para sacar el valor futuro, ¿no? Esta anualidad ya está en el valor futuro en el tiempo, en el periodo 12, digamos que el 12 fuera diciembre, ¿no? Ahora, el de noviembre, yo tendría que aplicar la fórmula de interés para sacar su valor futuro a noviembre. ¿Por qué? Porque siempre hay un costo de oportunidad, decíamos, en cada uno de los montos, de los flujos. ¿Por qué? ¿Qué significa ese costo de oportunidad o esa tasa de interés? Significa que yo, el dinero que tengo hoy día, 500, no es lo mismo que tener esos 500 a fin de año. ¿Por qué? Porque yo con esos 500 podría hacer un negocio, podría emprender o lo mínimo, podría ponerlo al banco, ¿no? En un depósito a plazo fijo a 2 meses y me podrían pagar por lo menos 2 pesos de esos 500, ¿no? Entonces ahí hay un costo de oportunidad que se refleja en la tasa de interés que se va calculando de cada renta, ¿no? Entonces ahí está, ya de esta renta anterior y así, ¿no? Entonces, ya para ver el ejercicio y las fórmulas, habíamos entrado primero, vamos a ver lo que son anualidades vencidas, ¿no? Hemos hecho vencidas. Cuando estamos en anualidades vencidas, las rentas se pagan al final de cada periodo, ¿no? O sea, digamos, estamos aquí, este es hoy, las rentas las vamos a pagar aquí, en este momento, ¿no? en ese tiempo. Esas son las anualidades vencidas, ¿ya? Ahora, ¿qué fórmulas tenemos? Ya no vamos a ver de dónde salen estas fórmulas. Este es el procedimiento bastante larguito. Solamente vamos a ver que existen estas fórmulas que nos permiten a nosotros sacar los montos que corresponden. Por ejemplo, la S, como ya sabemos, es el valor al final, ¿no? Al final de todo el periodo, de todo el contrato. Aquí, por ejemplo, ¿no? Esa S es aquí, ¿no? Aquí la tenemos. Y cuando hablamos de P, va a ser el valor presente, que ese valor presente es aquí, ¿no? Aquí es el valor presente. Es decir, es al principio, ¿no? Al principio del contrato, vamos a decir, este es el valor presente. Entonces, en algún caso nosotros necesitamos sacar el valor futuro y en algún, que sería la S, y en algún caso queremos sacar el valor presente. Entonces, el valor futuro o el valor al final, ¿no es cierto? Y este es el valor presente, el valor de hoy. ¿Ya? Y estas son las rentas, ¿no? Hemos dicho que van a ser vencidas, por lo tanto van a estar al final de cada periodo, ¿no? Entonces aquí decimos insertar, vamos a decir, y vamos a entrar aquí. Entonces decimos, aquí lo vamos a poner, es acá, ¿no? Acá. Ya. Entonces es ahí donde nosotros podemos decir que tenemos las rentas, ¿no? Ahí, en ese momento, en ese periodo, en ese tiempo. Aquí una renta, la otra renta aquí al final, ¿no? Esas son las rentas vencidas al final del periodo. Para poder utilizar rentas vencidas, nosotros vamos a utilizar esta fórmula. Para saber el valor al final, tenemos que usar esta fórmula.
Para saber el valor al principio o al valor presente tenemos que usar la P, la fórmula de P. Esta y esta son la misma fórmula, solo esta me permite hacerlo rápidamente en el Excel. Esta no la puedo aplicar porque termino de reemplazar y no voy a poder hacer el cálculo inmediatamente, sino voy a tener que ir calculando por partes, ¿no? Entonces, por eso es que les he dado esta y esta, pero son la misma forma. También lo hemos hecho en la calculadora, ¿no? En el video que les dejé, hemos hecho en la calculadora. Ya, muy bien. Entonces hemos visto el valor futuro y el valor presente. También podemos sacar el valor de las rentas. R es el valor de las rentas. El valor de las rentas. Es decir, las cuotas que vamos a pagar cada mes. Para nosotros R son las rentas. ¿Ya? Después también, ¿qué otro dato podrían pedirnos? Podrían pedirnos también el número de cuotas. Eso sería N, ¿no? N para nosotros, aquí vamos a poner N, es el número de cuotas. El número de cuotas, ¿no? Otro dato que también nosotros tendríamos que tener en estos ejercicios es el, no importa, es la tasa de interés. Ahora, por ejemplo, no hay una fórmula para tasa de interés, fíjense, no hay una fórmula para tasa de interés. ¿Cómo se obtiene la tasa de interés? Simplemente haciendo, interpolando. ¿Qué significa interpolando? Haciendo la prueba con una tasa, con otra tasa, para ver cuál de las tasas es la que se ha aplicado en el ejercicio. ¿Ya? Eso, también vamos a hacer un ejercicio de eso. Pero eso es en términos generales. Las anualidades, ahora veremos un poquito, a ver, este cuadro, no sé si era este cuadro que querían ver, a ver, les voy a compartir. Aquí está. Entonces, cuando hemos visto al principio las anualidades, yo les había dicho, por ejemplo, teníamos este caso, fíjense, en el caso en que les he explicado. Dice, si un trabajador ha cotizado a una administradora de fondo de pensiones el equivalente a 360 bolivianos anualmente, ¿no? Durante sus últimos 5 años de actividad laboral dependiente. ¿Qué importe habrá acumulado en ese periodo si percibió una tasa efectiva anual del 10%? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que una persona ha depositado 360 bolivianos cada mes. Aquí está, fíjense ese flujito. Aquí está, al final de cada periodo. Entonces ha pasado, digamos, al final del año, a fin de año ha depositado 360. Otro fin de año, 360. Otro fin de año, 360. Ustedes saben que, por ejemplo, en la AFP, aunque no estén trabajando, si no estuvieran trabajando, se puede hacer aportes voluntarios en las AFP. Entonces, o por ejemplo, si estás con un contrato de trabajo en el que no aportas a las AFPs, podrías hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Entonces, aportas a la AFP cada mes, ¿por qué? Porque estás guardando un montito para tu renta, ¿no? Y en este caso decía que ha ido guardando durante 5 años. Fíjense, son 5 periodos. 1, 2, 3, 4, 5 periodos. Lo que hay que tomar en cuenta ahorita que estamos viendo anualidades vencidas, es decir, al final del periodo. ¿Ves? Entonces, acá lo que decimos, a ver, para hacerlo, por eso aquí lo hicimos de manera rudimentaria, hemos dicho, ¿no? Primero, hemos dicho, fíjense, este es el periodo 0, este es hoy, es ahorita, digamos, ¿no? Este es el periodo de hoy, en el momento 0, donde, digamos, en el caso de este señor, a principios de año. El 1 de enero es este momento 0, ¿no? Y este momento 1 ya es el 31 de diciembre del año, digamos, no sé, el 2015, digamos, que comenzó a aportar. Ese es el momento al final del periodo, porque dice que son cuotas anuales. Entonces, esto es hoy o el 1 de enero del 2015, en el ejemplo que vamos a poner. Y esto, cuando paga la renta, cuando paga el aporte a la AFP, es el 31 de diciembre, es decir, al final del periodo. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí que habíamos hecho este cuadrito, habíamos dicho, ¿cuántos periodos tengo que yo capitalizar este monto? ¿Cuántos periodos? ¿No? Son 5 rentas, ciertamente, fíjense, son una renta, 2, 3, 4, 5. Pero ¿cuántos periodos van a pasar para que yo llegue al final de la quinta renta? Entonces, cuento. Este es un periodo, este es otro periodo, este es otro periodo y este es otro periodo. ¿Cuántos son? Este es 1, 2, 3, 4. Son 4 periodos, ¿no? Ya, entonces aquí puedo decir que es el periodo 1. Vamos a hacerlo así para que se entienda mejor.
no sé si ese era el cuadrito, Gerson, que no entendías o si no se entiende o se entiende. Si hay alguna consulta, me dicen, ya, cualquier cosita me dicen porque es importante esta parte. Ya. Entonces, lo que habíamos dicho era que, ¿qué tengo que hacer? Esto era de la forma más rudimentaria, aplicando las fórmulas que tenemos nada más, ¿no? Entonces, habíamos dicho que tengo que capitalizar 4 periodos, porque tengo que llevar este 360 al periodo 1, 2, 3, 4. Entonces, eran 4 periodos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la fórmula? La fórmula que nosotros conocemos de interés compuesto es 360 multiplicamos por 1 más la tasa de interés elevado a 4, porque son 4 periodos, en este caso son 4 años, se refieren, ¿no? 4 años. Y la tasa es anual, entonces ahí no hay nada que hacer, porque es una tasa efectiva anual, ¿no? Muy bien, entonces aplicamos la fórmula y aquí nos daba 527. Lo mismo, ahora esta siguiente renta, fíjense, la segunda renta, 360 bolivianos. Esta renta igual vamos a llevarla al valor futuro, a este momento. Entonces, ¿cuántos periodos son? Desde aquí hasta el final. 1, 2, 3 periodos. Entonces, voy a decir, son periodos capitalizados, son 3 periodos. Hago mi fórmula y me va a dar este monto, ¿no? Lo mismo hago con esta otra, entonces ya serían solo 2 periodos. Lo mismo hago con esta, ¿no? Sería ya solo un periodo. Y esta ya es 0, o sea, ya estamos en el valor futuro, ya no hay que ponerle nada. Por eso, si se fijan, el monto sigue siendo 360. Y si aplicamos la fórmula tomando en cuenta que es el periodo 0, igual nos va a salir 360. Entonces, ahora ya tenemos y sabemos cuál es el valor futuro de estas 1, 2, 3, 4, 5 rentas. Fíjense, yo podría decir, ay, sí, son 362, multiplico 360 por 5, ya está, son 1800. Mentira, ¿por qué está mal eso? ¿Por qué? No tendríamos que multiplicar así, eso es tonto multiplicar así. ¿Por qué? Tal vez en nuestra forma, antes de entrar a la carrera de contabilidad o antes de aprender mate financiera, podríamos hacer esa multiplicación, ¿no? O tal vez para tener una idea, digamos, ¿no? Pero en realidad siempre tenemos que aplicarle una tasa de interés, un costo de oportunidad. ¿Por qué? Por lo que les he contado de los chanchos, ¿no ve? Yo podría tener estos 360, digamos, a un principio, 360 bolivianos, y en vez de depositar a las AFPs para mi jubilación, yo podría vender, como les decía, lechón en la esquina del instituto. ¿No ven? Entonces, chicos, ya como ustedes son mis alumnos, chicos, por favor, cómprenme, va a ser bien rico, les voy a dar yapadito, ya me conocen, digamos, mis caseros van a ser. Entonces, yo agarro, empleo esos 360 bolivianos, me compro el chancho, me compro las papas, ¿no? Con lo que se hace los postres, bien rico mi lechón, lo hago y lo vendo. Entonces, ya habiéndolo invertido, de hecho, no voy a tener solo los 360, sino voy a ganar siempre algo, ¿no? Entonces voy a tener, por lo menos 400, 500, 600, digamos, ¿no? Entonces, hay siempre un costo de oportunidad. Aún sin hacer nada, ¿no? Yo puedo agarrar y me voy a dormir a mi casa, que me importa, no hago nada, no cocino el chancho, nada. Lo pongo al banco, ¿no? En el banco, de hecho, va a ganar una tasa de interés, aunque sea mínima. Y en 5 años, imagínense, se va a hacer, ¿no? Yo podría abrir un DPF y decir, lo voy a poner en depósito a plazo fijo y no quiero saber de esta plata de aquí en 5 años. Listo. En 5 años, mínimo me van a dar unos 20 pesos o 30 bolivianos de interés de esos 320 bolivianos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aplicar una tasa de interés para estos montos. Ese es el costo de oportunidad o la tasa de interés, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, es así y nos ha salido ese monto. Ahora, aplicando la fórmula que nosotros ya tenemos, fíjense esta fórmula, habíamos aplicado la fórmula y habíamos dicho, aplicando la fórmula, ¿no? Fíjense, son 360 multiplicado por 1 más 0,1 elevado a 5, ahí está porque son 5 periodos, o 5 cuotas más bien, y menos 1, ahí está el menos 1 en la fórmula, todo dividido entre la tasa de interés que es 0,10, ¿no? Entonces ahí ya teníamos nuestro cálculo y me daba exactamente lo mismo que haciéndolo de manera rudimentaria. Con eso hemos comprobado que podríamos utilizar tranquilamente la fórmula que habíamos no encontrado, sino la fórmula que tenemos, ¿no? Que tenemos al lado, ¿ya? Ahora lo podemos hacer también en calculadora. Tenemos poquito tiempo, creo que se está agotando el tiempo, pero haremos en calculadora más. Ya les voy a compartir mi calculadora.
¿Ya? Pueden ver mi calculadora, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, lo mismo podría ser en la calculadora, ¿no? Igualitos. Agarro, digo 360. Digo 360. Multiplicado, digo, ¿ve? Por. Abro paréntesis. 1, fíjense, es un paréntesis primero y luego hay otro paréntesis adentro. Entonces voy a tener que otro paréntesis. 1 más 0.10, ¿no? 0.10, cierro paréntesis, ¿no? Elevado a, esta es la tecla para elevado a, ¿no? Entonces, ahí hago elevado a, me va a decir a cuánto, a 5, ahí tengo el 5, menos 1, ese menos 1 ya no es elevado, sino es aparte, entonces ahí voy a tener menos 1, ¿no? Menos 1, y todo esto va a ser dividido entre 0.10, ¿no? 0.10. Y cierro finalmente el paréntesis, veremos cómo nos sale, ¿ya? Uy, nos va a salir cualquier cosa. ¿Por qué será? ¿Qué ha pasado? Nuestra calculadora no nos ha entendido que todo esto tenemos que dividir entre 0.10. Fíjense, aquí se entiende así, pero aquí en la calculadora no se entiende así. Entonces tenemos que hacerlo como está aquí en el Excel, ¿no? Fíjense, tengo que poner un paréntesis más aquí, me voy con esto y digo, pongo un paréntesis, ahí está, y le digo todo esto, incluido el menos 1, hasta el menos 1, todo eso tengo que dividir, tengo que dividir entre 0.10. Entonces vamos a ver cómo nos da. Igual, ahora sí está correcto, ¿ya? Entonces, por eso es que como no me había entendido la calculadora que todo esto era dividido entre esto, yo tengo que ponerle un paréntesis más. Por eso es que aquí también en el Excel se parece un poco a la calculadora, le he puesto yo un paréntesis más. ¿Se ha entendido, chicos? Ahora vamos a resolver las prácticas que les he dejado, ¿ya? Y voy a cerrar los cuestionarios. ¿Se ha entendido o hay alguna pregunta? Claro. ¿Se ha entendido? Ya, entonces nos vemos en un ratito porque les cuento que ya se está acabando el tiempo. Entonces nos vemos en 5 minutos. Pueden tomarse un